Desde hace un tiempo estamos viendo la palabra static aquí, pero ¿qué significa? ¿Qué significa que un método sea estático o que no sea estático? ¿Qué significa que una clase sea estática o que no sea estática? Que una clase sea estática quiere decir que no podemos instanciarla. Por ejemplo, en el caso de nuestra clase de matemáticas, vemos que no podemos instanciarla porque es estática. Ahora, ¿por qué haríamos una clase que no puede ser instanciada? Pues en el caso de la clase matemática es porque ésta solo sirve para exponer unas cuantas funciones, pero no necesita mantener un estado, es decir, no necesita tener data que va a ser diferente entre distintos objetos. Por ejemplo, como campo tiene la constante pi. Bueno, pi es un número, es una constante, no va a variar, por eso la marcamos como constante y la pudimos poner aquí sin problemas. Lo que la clase matemática hace es exponer unos cuantos métodos que sirven para hacer cálculos. Por ejemplo, el método suma que me retorna la suma de dos parámetros que yo le pase, o el método área del círculo que me retorna el área de un círculo dado que yo le pase un radio. Esto es diferente a lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, con la clase factura. Vemos que la clase factura no es estática y por tanto podemos instanciarla. ¿Y por qué decidimos no hacerla estática? Porque necesitamos que tenga estado, que tenga data, que sea diferente entre distintas instancias de la clase. Porque no todas las facturas son iguales. Si yo voy a un restaurante, a mí me dan una factura, la cual es una factura diferente a la que te darían a ti. Son dos facturas diferentes, cada una con su monto, cada una con el nombre del cliente o etcétera. Entonces conviene hacerla no estática para que podamos hacer una instancia o varias instancias de la clase factura y cada una tenga su data personal. Por ejemplo, aquí abajo vemos que tenemos la clase factura repositorio, la cual tiene la responsabilidad de guardar en base de datos cada una de las facturas. Entonces, como cada factura es diferente, al yo pasarle una única factura, esta va a ser guardada en base de datos. Yo no puedo hacer lo mismo con la clase matemáticas. No tiene sentido guardar la clase matemáticas en base de datos porque solamente hay una clase de matemáticas, solamente hay un pi, solamente hay una función suma, solamente hay una fórmula para calcular el área del círculo. En nuestra clase, claro está. Por eso no lo hicimos no estática. Ahora, ¿qué limitante tiene la clase estática o métodos estáticos? Pues que los métodos estáticos solamente pueden hablar con otros métodos estáticos. Por ejemplo, tenemos el método main que es estático. Supongamos que yo quisiera mi función suma. Vamos simplemente a copiarla y pegarla aquí. Entonces, yo puedo utilizarla desde aquí sin problema. Fíjate como yo digo suma 1 más 3. Pero, ¿y si no fuera estática? Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si estamos en un método estático, quiere decir que no estamos en el contexto de un objeto instanciado. Y por tanto, como esto no es estático, se asume que depende de la instancia de una clase y que solo con dicha instancia podemos usarla. Vamos a ver esto. Tenemos la clase program, ¿cierto? Vamos a instanciarla. Ah, ahora sí tengo acceso a suma. ¿Por qué? Porque desde la instancia de un objeto puedo acceder a sus miembros no estáticos. Y si fueran estáticos, entonces yo tendría que hacerlo desde la misma clase. Mira como en matemáticas, en la clase de matemáticas, para yo acceder a suma, yo uso matemáticas. Fíjate que no es una instancia, es la misma clase la que yo estoy utilizando. Puedo tener acceso a suma o a área del círculo. Que una clase no sea estática no quiere decir que no pueda tener métodos estáticos. Yo puedo fácilmente hacer una clase estática. Mejor, vamos a copiar esta que ya está hecha para ahorrar tiempo.
¿Qué tiene que ver una suma? Nada, pero lo importante es aprender que si yo vengo aquí e instancio mi factura, no tengo acceso a suma. ¿Por qué? Porque suma, el método suma de la clase factura es estático y por tanto no depende de una instancia de un objeto, de una instancia de la clase, perdón. Por tanto, no tengo acceso a suma desde la instancia del objeto, pero desde la clase en sí, sí tengo acceso a suma. Esto sería útil si, por ejemplo, dentro de suma tenemos funciones, utilidades, que no dependen de la instancia de la clase suma, sino que cualquiera puede usarla independiente de una instancia de la clase factura.